Vamos a arrancar. Vamos a ver elipse, ¿sí? Vamos a empezar a ver elipse. Te va a servir bien esto para lo que hagas mañana, o la que hagan de acá. No sé si tenés por ahí la hojita de fórmulas, o en PDF, Sí, no sé. ¿Sí? Bien. Lo de elipse está en la página 7 o en la página 6, alguna de esas, depende qué hoja de fórmula usás, si las viejas o las nuevas. vale. No, imprimí las nuevas. Ajá, Sí, en las 7 está. en las 7. Ujú. Bien, de ahí viene. Genial. ¿Qué tenemos en elipse? La elipse, como las circunferencias, son cónicas, ¿sí? Eso. Lo vamos a ver de vuelta en 2 dimensiones. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con circunferencia. Y viste que la circunferencia tenía el centro y el radio, que son los datos súper importantes de esto. Ahora en la elipse aparecen 2 cositas más. Lo primero, siempre vamos a tener un centro. En este caso el centro, vamos a poner centro acá. Centro, coincide con el eje de las X y las Y. En este caso no hay problema ahí. Después, vamos a tener 2 puntos más que son los focos. Los focos son como No, más o menos, no. equidistantes del centro. Y después aparece lo que es todo esto que se llama eje mayor. Ese eje mayor va desde un vértice, le vamos a poner vértice 1, hasta el otro vértice, vértice 2. O al revés, ¿no? Vértice 1, vértice 2. Es indistinto como lo quieras nombrar. Pero siempre es la parte más larga de esta elipse. Ese eje mayor vale 2A. O sea, que yo desde este vértice al otro, yo tengo un valor de 2A. A es un valor. Ya vamos a ver de dónde sale eso. Y después, en vertical, o sea, desde acá a acá, tengo el eje menor, que iría desde el vértice acá arriba, que le vamos a poner vértice 3, hasta el otro vértice, que sería el vértice 4. Ese eje menor lo vamos a poner como 2B. O sea, toda esta línea es 2B. Bien. ¿De dónde sale todo esto? Yo te voy a poner acá las formulitas para que te ubiques. Voy a poner acá. X al cuadrado sobre A al cuadrado más I al cuadrado sobre B al cuadrado es igual a 1. Esa es una. Y la otra dice X al cuadrado. A ver, lo voy a poner tal cual lo tenés vos. X al cuadrado sobre B al cuadrado más I al cuadrado sobre A al cuadrado igual a 1. Esas serían como las ecuaciones canónicas de esto. Y este A y este B básicamente sería la mitad del eje mayor y la mitad del eje menor. O sea, que si yo te había dicho que desde el vértice 2 al vértice 1 teníamos 2A, la mitad, o sea, este pedacito, sería mi A, que sería este valor que está acá. Y si del vértice 3 al vértice 4 tenemos el eje menor 2B, la mitad sería mi B, este pedacito. Que sería el otro B que aparece ahí. ¿Vamos bien con eso? Ahora, Sí, profe. genial. ¿Por qué anoté 2 ecuaciones? Porque una es cuando está horizontal y la otra es cuando está vertical, la elipse. ¿Cómo me doy cuenta? Siempre me tengo que fijar por el valor de A y de B, o sea, el semieje mayor y el semieje menor, que sería el A y el B. Si ese A, que siempre es un numerito más grande, está como dividiendo a las X, la elipse es horizontal, o sea que va a ser así, de esta forma. Y si el A está como dividiendo las Y, ahí es vertical, va a quedar así. ¿Está bien? Esas son las dos cosas. De ahí tenés que fijarte cuál de las dos elipses es la que hay que hacer y todo eso, ¿no? Siempre manejando las dos formulitas. Fíjate que el A y el B
Entonces son el eje semieje mayor y el semieje menor. Una cosa más que hay que sacar, y ahora vamos a hacer un ejercicio, es la semidistancia focal. ¿Qué es esto? Yo desde el foco a foco, desde este foco a este, lo voy a poner acá arriba. A ver si se ve ahí. No se ve. Voy a poner más abajo. Ahí. Desde este foco a este, tengo una distancia que se llama distancia focal. Esa distancia focal va de foco a foco. La distancia o la semidistancia focal, que sería desde el centro al foco, a uno de los focos, que lo voy a escribir acá para que no se mezcle con otro, es un valor de C. Como habíamos puesto A, B, aparece un C. Y ese valor de C, la semidistancia focal, que se llama C, sale de hacer esta formulita. A al cuadrado menos B al cuadrado. Todo esto la raíz. Sería como un Pitágoras, pero Pitágoras tiene un más. Acá aparece un menos. Bien. Y después, obviamente, que si así empezás a desglosar esto, vas a sacar el A, o sea, con el dato de A y C puedes sacar B, o con B y C puedes sacar A, de eso. Pero siempre en relación. O los datos que tenés que saber es el valor de B, el valor de A y C. Con esas tres cosas puedes graficar toda esta elipse y armar la ecuación. Por eso es súper importante esos datos. Bien. De la Profe, hojita una esa consulta. decime. ¿Cómo quedarían despejados, por ejemplo, si tengo que hacer A o B? Bien, a ver, vamos a hacerlo. Te lo hago acá y ahí te los copio. C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. C al cuadrado más B al cuadrado es igual a A. Entonces, para sacar a A, te va a quedar C al cuadrado más B al cuadrado. Todo esto, la raíz. Y para sacar B, va a quedar A al cuadrado menos C al cuadrado. Ahí está. Ahí están las tres. Gracias. O la otra que puedes hacer, si se te complica, está bueno lo que me dijiste de cómo se sacan, está ahí. Vamos a imaginar que si a vos te dan C y A, armás todo esto y después lo empezás a pasar de un lado al otro, ¿no? Esa es una, si no, ya directamente copiar. Cuando tengas que hacer alguno de estos, que tengas el valor, por ejemplo, de C y B y tengas que sacar el A, ¿esto? No hace falta que vos arranques con esta ecuación, con la azul, y que empieces a separar en términos y todo lo que sea para llegar al valor que. Directamente copiar cómo te queda la formulita lista con esto. O sea, copias Claro. esto y ahí lo empiezas a hacer. Porque ahí Ujú. tardas mucho menos, ¿no? Los profes Claro, no sí, quieren sí. ver si vos despejás bien, sino que llegues bien al resultado. Ok. Perfecto. Bueno, a ver. Vamos a hacer el ejercicio 5 de esto, de la hojita que les pase. Voy a borrar acá. Voy a dejar las formulitas esas. El ejercicio 5 te dice: dada la ecuación de la elipse a eje horizontal, hallar el valor de la distancia focal, la excentricidad y graficar. Indicar en el gráfico todas las coordenadas de los vértices. Y a mí me da ya la ecuación que es x al cuadrado sobre 49 más y al cuadrado sobre 16 igual a 1. Bien. ¿Qué me pide entonces? Hallar el valor de la distancia focal, la excentricidad gráfica. Todo. A mí me habían dicho que era eje horizontal, o sea que sería parecido a esto. La elipse, después cuando la dibujemos bien,
me va a quedar una cosita así. En las X, en las Y, siempre centrado en el 0, 0. Si yo me fijo esta formulita y me fijo la que está acá, la de letras, en este 49 y en este 16, ¿quién aparecería? El A y el B, que están como escondidos ahí. El A, ¿sí? Si acá me dice 49, ¿qué le haría yo para encontrar mi verdadero A? A este. Le saco ¿Cómo la hago para raíz. encontrar? Las raíces, eso. Tengo que sacar las raíces. Súper importante que siempre te acuerdes que es sacar la raíz, no dividirlo por 2 o cosas raras. ¿Sí? Entonces sería, ¿cuánto quedaría eso? 7 ¿Sí? y 4. 4, sí. Está. Eso es el A y el B. O sea que mi eje mayor, desde el centro, que ahora lo voy a dibujar mejor, ¿no? Desde el centro al vértice más largo, yo me tendría que correr 7 lugares. ¿Y cuánto tendría que subir? 4. Como para graficarlo. Bien. Ahora lo vamos a graficar, pero ya que estamos, vamos a sacar todas las cosas. Después, ¿qué otra cosa me pedía? La distancia focal, o sea, los focos, que es el puntito que hay acá y acá. Esa semidistancia focal, sabíamos que para sacar esa semidistancia era C igual a la raíz cuadrada. Estoy copiando esta formulita que está en azul acá. De A al cuadrado, o sea, 7 al cuadrado, menos 4 al cuadrado. Cuando yo hago esa formulita, o sea, 49 menos 16 raíz de 33 sería, esto me queda en 5,7445. Vamos a dejarlo ahí. Bien. Y por último, me dice que calcule la excentricidad. La excentricidad no se puede graficar porque básicamente es un valor. Si vos tenés la hojita de fórmula por ahí en una de las partes dice la excentricidad se calcula haciendo E de excentricidad es C sobre A. O sea, la semidistancia focal sobre el semieje mayor. Para que se entienda qué es la semidistancia, qué es la excentricidad, lo hago acá, te lo explico acá, este pedacito. Mira, yo si tuviera una circunferencia, tengo un centro. Desde ese centro a este puntito, esa distancia que hay ahí, que sería mi radio, ¿no? Es la misma distancia que yo tengo desde el centro hasta este puntito, o hasta este, sigue siendo la misma porque es el radio, ¿sí? Esto es el radio, acá es el radio, radio, radio. Son todas distancias iguales. Ahora, cuando yo tengo una elipse, vamos a imaginar que sea así, yo la distancia que tengo desde el centro de la elipse a este puntito que está acá, no es la misma que yo tengo desde el centro a este. O acá, o acá, o acá, o Sí, acá. no. Va cambiando, Cambia. obviamente. Bueno, esa diferencia, vamos a ponerla así, que hay entre una línea y la otra, es como la excentricidad, ¿sí? Por eso es como medio complicado de graficarlo, porque en realidad no se grafica la excentricidad. Es una relación que hay entre los lados, por decirlo así. ¿Está bien? Sí. Y si te fijas en la elipse, en la formulita de la excentricidad, perdón, te dice que es el C, que era la semidistancia focal, voy a borrar este dibujito, Sí. que te decía que era la relación que hay entre el centro y el foco, esto es C, sobre el centro y el eje mayor, lo más grande. O sea, es como una diferencia entre que hay. De ahí viene. Como no los pide, como no necesitamos saber en realidad qué es la excentricidad, yo te lo explico así como para que te ubiques qué es la relación. Por ejemplo, en la excentricidad de una elipse, cuando hagamos esto ahora, la excentricidad de una elipse siempre es menor a 1. Siempre nos va a dar, por ejemplo, 0,8, 0,9, 0,5, 0,4, 0. Pero siempre es menor a 1. Ah, bien. Si te hubiese dado 1,2, algo así, algo
está mal. En algún lado metiste la pata. Casi siempre cuando te da mayor a 1 es porque invertiste los valores. O sea, pusiste, en vez de C sobre A, pusiste A sobre C. ¿Sí? Bueno. Es esa alguna de las cosas. Y por ejemplo, ¿cuánto valdría la excentricidad en una circunferencia? ¿Qué te parece? Y el Probamos. radio. El radio, sí, en realidad es el radio. Pero yo entre esta línea que yo hice como radio y la otra, no tengo una excentricidad. ¿Se entiende? O sea que no No, vale porque siempre la misma. siempre el mismo número. ¿Sí? Ujú. Eso. Bien, de ahí viene la cosa de la excentricidad. Bien. Vamos a hacer esto. Entonces acá me queda C sobre A. Yo si hago esto, voy a borrar. El C me había dado 5,7445. Sobre A, que era 7, me tengo que acordar siempre que tiene que ser menor a 1. A ver, entonces si yo hago los 5,7445 y divido 7, me da 0, lo voy a poner acá. Si se ve ahí, sí. 0,8206, una cosa así. Está bien, nos da menor a 1. Ese valor está súper bien. Ahora voy a borrar esto y vamos a graficar. Estos son las X, acá tenemos las Y. Sí. Bien, ¿cómo arrancamos a graficar? Obviamente que esta elipse está centrada en el 0, 0. Yo en el eje de las X, ¿cuánto me tendría que correr? 7. Y yo empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí ya tengo un puntito. Obviamente que para el otro lado, como las elipses son simétricas, también tendría que irme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí tengo el otro puntito. Y ahora en las Y tengo que subir y bajar 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí tengo los otros dos puntitos más. Cuando yo tengo eso, ¿qué puedo hacer? Agarrar y graficarlo directamente. O sea, yo sé que va a ser una curvita que tiene que pasar por estos 4 puntitos. Me va a quedar una cosa así. Acá. Una cosa ahí, más o menos. La hago con línea de trazo para que no se mezcle tanto. Eso es. Bien. Ahora, ¿qué me pedía? Yo cuando tengo que graficar, lo tengo que hacer completo. ¿Qué es hacerlo completo? Ahí no terminaría el gráfico. Yo tengo que ponerle las coordenadas de estos 4 vértices. Tengo que encontrar dónde están los focos, ¿sí? Y dar los valores de los focos. O sea, a mí me dicen que uno de los focos está en 5,74, que era la semidistancia focal. O sea que yo empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Por acá debe andar mi foco. Un foco. Y obviamente que para el otro lado también cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Por acá deben dar el otro foco. Ahora, ya tengo los focos, ya sé que cada foco está en 5,74. O sea que esta distancia, de acá a acá, son los 5,74 y algo. Y los vértices los tengo que anotar en coordenadas cartesianas. Voy a arrancar por este. Este le vamos a poner vértice 1. ¿Y cómo quedarían las coordenadas de ese? ¿Cuánto yo me corrí en el eje de las X para llegar a este puntito? Me había corrido 7. O sea que sería 7, punto y coma, 0, porque no subí nada en las Y. El vértice 2, que es el que anda acá abajo, acá atrás, sería menos 7, punto y coma, 0. Arriba
este que le vamos a poner vértice 3, las coordenadas serían 0, porque no me coordinan las X, y subí 4. Y el de abajo, el vértice 4, sería 0, punto y coma, menos 4. Y ahí queda el grafiquito de esto, que como te digo, no hace falta que le pongas otras más cosas, porque ahí estamos. No se toca más, queda ahí. Pero siempre que te pidan graficarlo, ¿sí? Tenés que fijarte de poner los focos o encontrar, o sea, la distancia focal y los vértices. El error más Bien, típico de esto es que a vos te den la ecuación como está acá y te dicen, dada la sí. ecuación de la elipse, graficarla. ¿Y vos qué haces? Si vos te dan esta ecuación, vos sabés que te corres 7 en X y 4 en Y, vos encontrás 7 y 4 y ahí termina, y vos dejás ahí el dibujito. Pero siempre tenés que encontrar los focos, si no estaría como incompleto el ejercicio, ¿no? Ah, Siempre, bien, siempre se encuentran los focos. La bien. excentricidad, por ejemplo, como era un valor, ¿lo puedes calcular o no? Si te piden, sí lo calculas. Pero si Ah, solamente te piden graficarlo, sí o sí el foco van siempre. Perfecto. Bien, bien, bien. A ver, vamos a hacer el... Vamos con el 6. ¿Puedo ir borrando? sí, profe. Gracias. El 6. El 6 te dice, se replantea una pileta de forma elíptica considerando los siguientes datos. Eje focal coincidente con el eje de ordenadas. Ahí vamos a ver cuál es ese. Eje mayor, 12 metros. O sea, mi eje mayor vale 12 metros. Eje menor vale 8 metros. ¿Y qué es lo que me pide? Se pide deducir la ecuación de la elipse, graficarla y determinar los vértices. Algo parecido a lo que hicimos recién. Pero, lo primero que es, voy a salir de acá, ¿qué es? A mí me dan el eje mayor y el eje menor. Este eje mayor, te lo pongo acá, sería, ¿cómo se llamaba el eje mayor? 2A. El eje menor sería mi 2B. O sea que si yo me dicen que el eje mayor que vale 2A es 12, ¿cuánto va a valer mi A solito? Va a valer 6, la mitad. Y si me dicen que mi eje menor vale 8, B solo va a valer 4. 4. Fíjate que no tiene nada que ver con cuando hicimos las raíces de 49 y 16 en el ejercicio anterior, porque eso era cuando ya te dan la ecuación. Cuando vos ya te dan la Claro. ecuación, ya te están dando ya resuelta, ¿sí? Con las potencias. Acá lo que me están dando son las distancias del ancho y el largo. Genial. Ahí tenemos dos datos ya, el valor de A y de B. Ahora tenemos que armar la ecuación fijándome si es vertical o horizontal. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? En el enunciado te decía que la elipse era, a ver cómo decía, eje focal coincidente con el eje de ordenadas. Genial. ¿Cuál es el eje focal? Yo voy a hacer acá un dibujito así. No sé si es ese el gráfico que tengo que hacer, pero es para explicarte. Si a mí me dicen eje focal, ¿dónde andaban los focos? Los focos siempre van a estar en la parte más larga de la elipse. O sea, acá y acá, en ese caso, sobre el eje de las X, y si fuera en vertical, los focos estarían acá y acá. Y ahí mi eje focal sería este, o sea, es como el largo y el alto van a ser mis ejes focales. Perfecto. Mi eje focal me dice entonces que está en el de ordenadas, en el eje de ordenadas, decía así. Eje focal coincidente con el eje de ordenadas. ¿Cuál es el eje de ordenadas? ¿Las X o las Y?
Las X. Las X. Bien. No. No. Ordenadas, las Y. Ah, bien. Está bien. Te hice a propósito la pregunta porque en realidad viste que siempre nos confundimos con los ejes o los nombres de los ejes. Anótatelo por ahí, hacete un tatuaje, algo. El eje de ordenadas es el eje de las Y y el eje de las X se llama abscisa o las abscisas. Algo pasa siempre en la cabeza que quedamos como que el eje de ordenadas es la X, ¿no? Es porque venimos de ahí. Pero es al revés siempre, el eje de ordenadas es las Y y el eje de X se llama abscisa. Entonces, si me dicen que es en el eje de las Y, esto es vertical, va a ser una elipse vertical. ¿Cómo quedaba la ecuación de una elipse cuando era vertical? La tenés por ahí la formulita, yo te la copio acá, que dice x al cuadrado sobre b al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación de una elipse a eje vertical. El semieje mayor está en este caso acompañando a la y, porque tiene que ser la parte más larga. Como ya tengo a y b, puedo armar la ecuación. Me quedaría x al cuadrado sobre 4 al cuadrado, que sería mi b, más y al cuadrado sobre a, que en este caso es 6, al cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación de la elipse. Vos la podés dejar así o armar la otra. O sea, ya resuelto. X al cuadrado sobre 16 más y al cuadrado sobre 36 igual a 1. Cualquiera de las dos está bien. Ahí. Ahora, fíjate una cosita con esto. El eje mayor, viste que nos había dado 12 y el eje menor 8. Bien, y si vos te fijas en la fórmula, te queda 16 y 36. Son números diferentes, ¿no? Este 16 sería el 4 al cuadrado y este 36 obviamente que el 6 al cuadrado. Entonces, si a mí me piden cuánto valen los ejes mayores y menores, yo al valor de A y de B lo tengo que multiplicar por 2, porque sería este caso. Si a mí me dan la ecuación, ¿no? Y si ya me dan la ecuación, yo para saber cuánto es el A y el B, le hago la raíz cuadrada, lo que hicimos en el ejercicio anterior. No te confundas que si yo acá al 16 le divido por 2, el 36 por 2 me va a dar el eje mayor y el eje menor. No, son diferentes. De la ecuación sale el valor de A y de B. Y de ahí, cuando ya tengo A y B, puedo sacar cuánto vale el eje mayor y el eje menor. Son como cosas diferentes. O sea, el comodín acá sería el A y el B. De ahí sacás los ejes. Y por último, lo voy a hacer como súper rápido. El grafiquito. A ver si estas son las X y estas son las Y. ¿Cuánto me tendría que correr en X para encontrar el ancho de esto, básicamente? Me tendría que correr 4. O se lo voy a hacer rápido. Acá en 4 y en menos 4 estaría uno de los vértices. Y después en Y me tendría que subir 6 y bajar 6. Y me quedaría la elipse, más o menos. Pero ahí no termina esto, porque acordate que siempre teníamos que sacar la semidistancia focal, o sea, dónde están los focos. Entonces yo ahora armo o calculo el foco, que era C. C era la raíz cuadrada de A al cuadrado, o sea, 6 menos 4 al cuadrado. $36 menos 16, raíz de 20, me da esto. O sea que C vale
4,47. Más o menos, por ahí. O sea que para encontrar los focos, yo en esto, desde el 0, 0 del sistema este, ¿cuánto voy a subir y bajar en el eje de las Y ahora para encontrar los focos? 4,47. Debe andar por acá la cosa. Foco y el foco. Todo esto vale 4,47 y obviamente para acá también 4,47. ¿Vamos bien? Sí, genial, buenísimo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uno más con esto y después ahí nos vemos si hacemos un descansito. Vamos a hacer el ejercicio 7. El ejercicio 7 te dice: el corte de forma semielíptica muestra el perfil de un gimnasio cubierto. Responder: ¿cuál es la altura h a una distancia igual a un cuarto de A de los vértices A1 y A2? ¿Cuánto valdrá x cuando y sea igual a 4? ¿Y cuál será la longitud de la cubierta? Y el dato que me dan es el grafiquito. Una cosa así. Ahí. Este es el eje de las X. Por acá creo que anda las Y. Sí. Después. De acá a acá. Me dicen que esto es 2A. O sea 16. Y por acá está el que dice un cuarto de A. A mí me piden una cosita por ahí. Acá esto es H. Ahí después lo sigo completando. Ah, mira, acá me falta un dato que anda por acá. Que todo esto vale 5. 5 metros. Bien. Por ahí anda el dibujito. Sí. Eso me quedó como muy... Ahí andan las I. Bien. Si yo veo el gráfico ahí de esto, ¿qué datos salen del gráfico que puedo encontrar yo ahí? Me dicen que el 2A es 16. O sea, ¿quién era el 2A? El eje mayor de esto. 16. Sí. O sea, ¿cuánto valdría mi A solito? 8. Al 16. Bien. ¿Lo divido por 2 o le hago la raíz? ¿Cuál sería la...? Lo divido por 2. ¿Segura? No, le tengo que hacer raíz. No sé. No, sí, no te hago pensar más. Es la raíz, ¿no? No, raíz era cuando vos te daban ya la ecuación. Y en Sí, los ejercicios anteriores te daba 49, 16, sí. etc. Bien. Es como que no tiene un nombre eso. Y si yo te digo eje mayor, el eje mayor valía 2A. Y el eje menor valía 2B. 2 veces, sí. Acá me dicen que 2A es 16. O sea que me están dando a mí el eje mayor. La distancia que hay. Desde este puntito hasta este. Todo el ancho. ¿Está bien? Eso vale 16. Y A solo era la distancia que había desde el foco, o perdón, desde el centro hasta uno de los vértices. O sea, todo esto tiene que ser A.
para el otro lado también va a ser A, ¿no? Claro. Si a mí desde vértice a vértice, o sea, la parte más larga de todo esto, me dicen que es 16, la mitad, ¿cuánto va a valer? Sería 16 dividido 2. En 2, claro. Claro, ahí está. O sea, 8. 8. ¿Está bien? ¿Se entiende ahí? Sí. Eso. Y B sería la distancia que yo tengo desde el centro hasta acá arriba. Todo esto sería B. Ese valor es el B, que ya me lo daban de dato y era 5. 5. O sea que este es B. 5. Genial. Ahí ya tengo los dos datos, de A y de B. Te los pongo acá para que te ubiques. A entonces vale 8, B vale 5. Listo. Yo tengo esos dos. ¿Qué me pide a mí que haga yo? Que yo calcule la altura H. Esta altura H que está acá, que sería desde este puntito hasta este. ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer? Sacar cuánto vale el cuarto. Si yo sé Bien. que vale 8, ¿esto? Ajá, ¿Ah? sí. Sí, ahí va bien. Le Listo. puedo sacar el cuarto, por lo menos, para saber cuánto vale realmente esa. Ese pedacito. Ujú. Genial. O sea, si yo hago un cuarto por 8, me queda 2. ¿Sí? Claro. Cuando yo hago un cuarto por 8, si lo haces, te queda en 2. Sería 8 dividido 4. Ujú. Bien, esto vale 2. Perfecto. Ahí ya tenemos un dato. ¿Y ahora? ¿Qué podríamos hacer? Vamos, Pitágoras. Pitágoras, ¿para qué? O sea, vos me decís que acá tengo 2, yo quiero encontrar esta altura, ¿algo de eso? Sí. Ujú. Ah, Pero no, es que porque me falta un valor lo mismo. sí, me va a faltar un valor. Claro. Quedé como medio ahí. Bien, acá empiezan las cosas, unas cosas que hablábamos el viernes, que lo vamos a empezar a usar siempre en elipse, casi siempre, y cuando hagas parábola lo va a usar siempre, siempre de la siempre. No sé si te acordás en uno de los ejercicios que hicimos en circunferencia, creo que era el 3 y el 4, que te hablaba de un punto que pertenecía o no, que el punto que pertenece era cuando toca el perímetro, en este caso de la circunferencia. Habíamos hecho eso, que lo reemplazábamos en la ecuación y ahí si se cumplía la igualdad, el punto pertenecía o no. ¿Sí? Bien, de ahí sale esto. A lo que voy. Vengo acá. Fíjate una cosa. Este puntito que está acá, ese que está ahí, que lo estoy marcando en verde, ¿no sería un punto que pertenece a la elipse? ¿Sí? Ese punto pertenece a la elipse. Este puntito pertenece. ¿Por qué? Porque está en el perímetro. ¿Cómo hago yo para encontrar o cómo serían las coordenadas más o menos de ese punto? Este 2 que sacamos está bien. Si yo sé que desde el centro al vértice hasta este puntito es 8, que era este pedazo también, ¿no? Como es simétrico se repite acá. Si yo de acá a acá tengo 8. 8. Y yo desde el vértice hasta esto tengo 2. ¿Cuánto sería este pedacito? ¿Cuánto valdría ese? O sea, desde el centro hasta el pedazo ahí. Sería 6. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. O sea que el puntito este que está acá arriba, que le vamos a poner, no sé, a ver, una letra rara. H, por ejemplo. El punto SH. ¿Cómo quedarían las coordenadas de ese punto H? Si yo estoy en el 0, 0, yo me corro 6 lugares en la X negativo, o sea, de acá me vengo 6 lugares, sería
menos 6. ¿sí? ¿Y cuánto subo? Algo en las y. Para encontrar el punto este, ¿no? Ahí me quedaría. O sea que tengo como incógnita el i. Si yo encuentro el i, me va a dar mi altura, que yo es la que necesito. Bien, ¿qué hago acá? Voy a armar la ecuación de esta elipse, cuando es horizontal, con los valores de a y de b. La ecuación era x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Y ahí empiezo a reemplazar. X al cuadrado sobre a, que era 8, al cuadrado, más y al cuadrado sobre b, que era 5, cuadrado, igual a 1. Esta es la ecuación de esta elipse que estábamos dibujando acá. Ahora, como yo sé que el puntito este h pertenece a la elipse, si yo reemplazo acá me tiene que dar la igualdad. ¿Está bien? Porque yo sé que ese punto pertenece. Como a mí me falta una incógnita, empiezo en la ecuación, que está acá, voy a reemplazo por el puntito este h, por el h que tenía coordenadas, menos 6, punto y coma, algo en las i. Si yo empiezo a reemplazar, me va a quedar así. Menos 6 al cuadrado, porque estoy reemplazando acá, dividido 8 por 8 es 64, ya voy a poner acá el 64, más i, que no sé cuánto es, al cuadrado, sobre 25, igual a 1. ¿Y qué pasa ahí? Empiezo a resolver esto hasta llegar a un valor de i, va a ser igual a tanto. Vamos a arrancar. Menos 6 por menos 6, 6 por 6, 36, me quedaría 36 dividido 64 más i al cuadrado sobre 25 igual a 1. Ya estoy haciendo paso por paso, ¿no? Y ahora, ¿cómo empiezo yo a despejar esto para que me quede el i igual a algo? No te armes lío en pasar este 36 dividiendo, este 64 multiplicando, lo que sea. No, sino que empezarlo a hacer por términos. Esto con esto y después qué pasa ahí. A lo que voy, si yo hago 36 dividido 64, me queda 0,5625. Voy a hacerlo i al cuadrado sobre 25 igual a 1. Ahí va. Y ahora que ya tengo esto, empiezo a reemplazar. Este 0,6625, si está sumando, pasaría el otro miembro restando. Y me va a quedar el i al cuadrado sobre 25, sería 1 menos 0,5625. ¿Se va entendiendo lo que estoy haciendo? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, bien. Si yo este 25 que está dividiendo, ¿cómo pasaría el otro miembro? Multiplicando. Lo voy a hacer acá porque me estoy quedando sin espacio acá abajo, pero vos lo puedes hacer paso por paso, ¿no? O sea, hacer 1 menos 0,25 y después del resultado lo multiplicás por 25. Abro los paréntesis ahí y este 25 que está acá lo borro y lo multiplico por 25. O sea, 1 menos 0,5625, esto te da 0,4375. Lo que está acá entre paréntesis me da eso. Si yo lo multiplico por 25, me queda 10,93. Y esta potencia pasa como raíz. Raíz de 10,93, lo pongo acá al costadito, me queda 3,30, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que encontré yo de ahí? La altura, esta altura, que es 330. Lo que hicimos entonces es reemplazar por un punto
por un punto que pertenece, en este caso, el h, ¿sí? Y yo, como me faltaba en la incógnita era el i, empiezo a despejar hasta que me quede i igual a algo. Siempre va a ser lo mismo. Bien. A ver. Hacemos uno más. Me dice, el otro puntito, el b. ¿Cuánto valdrá x cuando y sea igual a 4? En el mismo dato me dice, ¿cuánto va a valer x? O sea, ¿cuánto va a valer x cuando yo suba 4? Cuando yo suba acá, 4. Pregunta, ¿qué haríamos en ese caso? A mí me están diciendo, ¿cuánto va a valer o cuánto me voy a correr en el eje de las x cuando yo suba 4 lugares para encontrar algo? ¿No podríamos hacer lo mismo de recién? Fíjate. Este puntito que está acá, le vamos a poner, no sé, L. Estoy tirando cualquier letra. Cuando yo, para encontrar este puntito que pertenece a la elipse, ¿cuánto me corrí en las X? No sé cuánto me corro en las X. Voy a poner más abajo. Acá. ¿Y cuánto subo Sería en las como Y? recién, pero con el otro término. Claro, ahí me va a quedar ahora incógnita el X. Tengo que hacer lo mismo, pero en vez de despejar el Y, voy a despejar X. Es lo mismo. Entonces, vengo acá, voy a copiar, a ver, sí, voy a copiar de vuelta la formulita, voy a borrar todo esto y lo vamos a desplazar. La formulita era, la ecuación era x al cuadrado sobre 64 más y al cuadrado sobre 25 igual a 1. Bien. Si yo a esta ecuación la reemplazo por L, que las coordenadas eran x, punto y coma 4, me va a quedar x al cuadrado sobre 64 más y, que vale 4, al cuadrado sobre 25 igual a 1. Y ahí empiezo a resolver esto. O sea, x al cuadrado sobre 64 más 4 al cuadrado sería 16 sobre 25 igual a 1. Cuando yo hago 16 dividido 25, este pedacito de acá me queda en 0,64. Vuelvo a poner todo esto, x cuadrado sobre 64 igual a 1, y ahí empiezo a despejar. 0,64 que está sumando pasaría restando y me quedaría 1 menos 0,64 de x al cuadrado sobre de vuelta 64. 1 menos 0,64. Esto me quedaría, si hago 1 menos 0,64, me queda en 0,36. Este 64 que está dividiendo pasa multiplicando, me va a quedar el x al cuadrado. Y en la potencia pasa como raíz. Hago 0,36 por 64, me da 23,04. Le aplico la raíz a eso, x es igual a 4,8. O sea, ¿cuánto me corro en las x para encontrar el punto SL? 4,8.
Bien, 4,8. Y el último, para terminar con este ejercicio, me pide cuál será la longitud de la cubierta, me decía. Para calcular la longitud de la cubierta, lo que tengo que calcular sería el perímetro de esta elipse, ¿sí? Que el perímetro, la formulita para el perímetro la tenés ahí en la Leo, hojita de fórmula. Sí, decime. ¿vamos a hacer un cortecito? No. Dame 5 minutos que termino de hacer una formulita para Dale. completar este ejercicio y ahí te aviso. Genial. Dale. Decía que para calcular el perímetro, justo se apagó la... Se apagó la imagen, Leo, ¿eh? Sí, justito. Ahí está. Ahí está. Para calcular el perímetro, la formulita dice que es 2pi por la raíz cuadrada. Ya es parada de medio. ¿Es medio? Sí, medio, ¿cierto? Un medio. Sí, un medio. Un medio Por A, de a al cuadrado. paréntesis, A al cuadrado, más B al cuadrado. Es, perfecto. Ya tengo el valor de a y de b, que era 8 y 5. Empiezo a resolver. 2pi por la raíz cuadrada de un medio de 8 al cuadrado más 5 al cuadrado. Vamos a ver cuánto da eso. Sería 64 más 25 por un medio, obviamente. Raíz de esto, me quedan 6,67. Todo el resultado de acá adentro, 6,67. Lo multiplico por 2 y por pi, y el resultado del perímetro es 41,91. Pero esto fuera si yo tengo el perímetro completo, o sea, toda la elipse completa. Y acá lo que me están dando es la mitad. O sea que yo a este valor, ¿qué tendría que hacerle para encontrar el perímetro de la cubierta? Dividirlo por 2. Cuando yo lo divido por 2 me queda 20,95 metros, o la unidad de... Bueno, porque me estaban diciendo que era una semi cubierta. Bien, ahora sí, ahora vamos a hacer un corte comercial de esto y en, no sé, 10 minutos, 5 minutos volvemos. ¿Estamos? Dale. Y ahí terminamos de hacer los otros ejercicios que quedan de esto, para terminar el elipse. Hacemos un Dani? recreíto mental y volvemos en 10 minutitos. ¿Listo, Euge? Sí. Bueno, sí, Dani. Bueno, Vamos a terminar con el último ejercicio que queda de acá, de esto. ¿Cómo venís? ¿Se va entendiendo? sí, profe. Viene buenísimo. Genial. Bueno, el ejercicio 8 ya más o menos lo estaba haciendo acá. ¿Qué te dice? Dice, para construir un salón de usos múltiples de planta elíptica, se replantean en el terreno 3 puntos de coordenadas conocidas. F1 y F2 focos de la elipse y un tercer punto A perteneciente a la misma. En base a los datos proporcionados, calcular la superficie de la planta. Bien. Y más o menos el dibujito me quedó que uno de los focos está en -5, 0, el otro en 5, y el puntito A, el de 2,3, que es un punto que pertenece. ¿Te acordás que recién hicimos algo de un punto que pertenece? Era el que estaba en el bordecito, en el perímetro. Perfecto. ¿Qué me piden que yo calcule acá? La superficie. Si vemos en la hojita fórmula, para calcular la superficie de una elipse, me dicen que la superficie se calcula haciendo A por B por pi. O sea, el semieje mayor por el semieje menor por pi. ¿Qué datos salen del gráfico?
de acá. El único dato que sale es que la semidistancia focal, o sea, la distancia que hay desde el centro al foco, lo voy a poner acá abajo, todo esto, vale 5. La semidistancia focal, que esto era igual a C. Y después no tengo otra cosa porque no puedo decir, no sé cuánto vale la altura, ni el ancho. El único dato que me dan es que este puntito 2, 3 es un punto que pertenece a la elipse. Cuando el punto pertenecía, que fue lo que hicimos recién, ¿qué hicimos nosotros? O sea, a mí me pedían cuánto valía A, cuánto B era algo, ¿viste? Pero yo para hacer eso necesitaba tener la ecuación. Tenía la ecuación de la elipse y lo reemplacé una vez por Y, después por X. Bien, acá tampoco no puedo armar la ecuación porque no sé cuánto vale A y B. Y sería como al cohete armar la ecuación, porque yo necesito en realidad el A y el B. No lo puedo usar. Vamos a usar una formulita que no está en la hoja de fórmulas, están los teóricos nomás, y esa tenés que anotarla, que se llama el teorema, o el método de jardinera en realidad. Se llama así método de jardinero porque en realidad es un jardinero que estudió esto, por decirlo. Ese método, voy a borrar esto de la superficie, después lo voy a copiar, te dice que la distancia D1 más la distancia D2 es igual a 2A, o A por 2, es lo mismo, 2A. Esa es la formulita. D1 más D2 es igual a 2A. ¿De dónde salen esos valores? La distancia D1 es la distancia que se forma entre un punto que pertenece y uno de los focos. O sea, que yo desde este punto que pertenece, que era el A, 2,3, a uno de los focos, esta distancia, esto es D1. Más la distancia D2, que es desde ese punto que pertenece al otro foco, me va a dar el largo total de esto, o sea, el 2A. ¿Cómo hago yo para sacar estas distancias? Desde acá a acá y de ahí a ahí. Una manera de hacerlo es distancia entre dos puntos, algo que es de matemática 1, ¿sí? O la otra es ver lo que me queda acá, fíjate. Estoy pasando en limpio esto. Este puntito es el del menos 5, acá arriba, ¿sí? Sería el de 3. Estoy haciendo este triangulito que está ahí. Le vamos a poner como triangulito 1, ese, que sería este. Y el otro triangulito que va para allá sería mi triangulito 2, el chiquitito este que está acá. En el grande yo necesitaría saber esta distancia de 1 y la distancia de 2. Si yo me fijo en el gráfico, acá, ¿cuánto va a valer la base del triángulo más grande? Yo hasta acá tenía 5, ¿sí? Y hasta este puntito yo me tenía que correr 2, 1, 2 y subía 3. O sea que todo esto, desde acá a acá, este alto, ¿cuánto va a valer? 7. Yo de acá tengo, hasta acá tengo 5, 6 y 7. ¿Está bien? Sí. ¿Y cuánto va a valer la altura? ¿Cuánto subí para encontrar el puntito este que era el de A? 3. 3. O sea que yo para encontrar la distancia de 1 tendría que hacer Pitágoras, que sería la hipotenusa de este triangulito de 7 y 3. En el otro, si yo tenía hasta acá, tenía todo 5. Y yo me corrí 2 lugares, ¿cuánto va a valer la base? Este pedacito de acá. 3. 3, perfecto. ¿Y cuánto subí? Lo mismo. 3. 3. Entonces cuando yo hago, para calcular la distancia 1, 7 al cuadrado más 3 al cuadrado, o sea, Pitágoras, y le aplico la raíz, me va a dar un valor, que sería la hipotenusa, ¿no? 49 más 9, 58. La raíz de 58
esta distancia de 1 me da 7,61, más o menos. 61,57, ahí. Sería toda la distancia de 1. Y la distancia de 2 sería hacer 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Todo esto, la raíz cuadrada. Raíz de 18 me queda 4,2426. Ahora, como ya tengo estas dos distancias, la de 1 y la de 2, para encontrar el semieje mayor, el valor de A o 2A, sumo 461,57 más 4,2426 más 7,6157. Entonces, el 2A, la suma de estos dos, más este, me da 11,8583, más o menos. O sea que este 11,8583 sería el largo total de esto. Yo para encontrar el A solo, ¿qué le tendría que hacer a este valor? Dividirlo Por por 2. 2. Bien, para que me dé A. Me queda 5,9291. Buenísimo. Yo tengo uno de el semieje mayor, el A. Me faltaría sacar B. Y ahora, ¿cómo hago para sacar B? ¿Qué datos tengo yo? A, que vale 5,92, y C, que vale 5. Yo teniendo C y A, ¿no puedo calcular B despejando de la ecuación de la semidistancia focal? De ahí es que viene que vos ya podés hacerlo directamente sabiendo la formulita que las que anotamos al principio. Sí. Para calcular B, la formulita había quedado, puede ser que era C al cuadrado, no, A al cuadrado. Al cuadrado. Menos C al cuadrado. ¿Puede ser? No me Sí. acuerdo bien ahora. Bien, ese. ¿Qué hago? Empiezo a resolver. La raíz cuadrada de A, que valía 5,9291 al cuadrado, menos 5 que es C al cuadrado. Cuando hago esto, me queda 3,18, me da mis 3,1867. Ese es el valor de B. Hasta ahí voy bien, ¿por qué? Porque siempre A era el numerito más grande, me dio 5,92. Sí. Y B 3,18, entonces está bien. Si me hubiese dado más grande B que A, por ejemplo, vamos a poner que acá me da 7, algo, ahí le erramos en algo, ¿no? Metimos la pata en algo. Casi siempre cuando pasa eso es porque a veces acá pones más o algo raro. Entonces por eso está bueno siempre tener bien la formulita esta del B, la que yo puse en rojo acá. Sí. Bien. Listo, ya tenemos A y B. Voy a borrar esto, la formulita, para terminar. La parte de abajo no, profe, que no terminé de copiar. Perdón. A ver, te lo vuelvo a anotar acá. Esto era... Te faltó, te borré algo de lo que estaba, ¿no? ¿O hasta ahí está bien? El dedo justo. No, bien. Justo para calcular el D2. Justo para calcular el D2. Sí, el D1 yo lo copié. Quedaba el D1 da 7. Sí, el D1 da 7,6157. 57, perfecto. Y el D2 era
3 al cuadrado más 3 al cuadrado, todo esto la raíz. Ok. Y el de 2 te quedaba en 4,2426. A este. Perdón. ¿Listo, profe? ¿Estamos? Dale. Listo, Sí. buenísimo. Gracias. Bueno, entonces tenemos A, tenemos B, podemos sacar la superficie de esto, que la formulita era A por B por pi. Y ahí me queda los 5,9291, que era A, por B, que es 318,57, por pi. Cuando hago esto, 5,9291 por 3,1867 punto 1867 por pi. Voy a borrar este D que puse acá para que no se mezcle. Entonces la superficie de esto, la superficie total, es de 59,3580 más o menos. Vamos a ponerle unidades, metros cuadrados, imagino que son metros. Y ahí nos queda la superficie de esto. No hace falta, bueno, no te pedía graficar nada de eso, porque ya lo tenías. A ver si te pide graficar, creo que no. En la base de los datos propuestos, calcular la superficie. No, lo único que me pedía era calcular la superficie. Lo diferente con los otros ejercicios que hicimos, que ahora en realidad era este punto que pertenecía, y la única manera de calcularlo era con la formulita esta del método de jardinera, ¿no? Sacar de 1 más de 2. ¿Sí? Entonces siempre acordate que cuando sean ejercicios de estos, si te dan un punto que pertenece y ya te dan las coordenadas de X y Y, como fue el de A, ahí tenés una opción para calcularlo con el método de jardinera. ¿Sí? Siempre se calcula, o sea, puedes usar esta fórmula, y vos ya te dan un punto. El que hicimos recién, para que no te confundas, yo encontraba este punto, pero siempre tenía como incógnita el X o el Y. Y armaba la ecuación y ahí lo reemplazaba para sacar lo que me pida. Son como dos cosas diferentes. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más? Bueno, ahí terminamos, hicimos todos los ejercicios de esto. Con lo que vimos hoy, ya podés hacer el ejercicio que había de tarea de esos combinados. Había el ejercicio 1, el 2 y el 3 en realidad, que ya los de tarea eran el 1 y el 3 me parece. Pero ahora ya podés hacer el ejercicio 2 para completar esto.
Sí, hice la tarea. Ah, ¿hiciste? Bien, genial. Lo que vamos a hacer es esto. Me vas a, cuando tengas un tiempito, sacarle una foto, ¿sí? A los ejercicios y mandámelo. ¿Está bien? Bueno, Así yo lo voy corrigiendo y si tenés dudas me consultás. Yo no es que queda eso en el aire, sino que yo después se los voy a armar o vamos a seguir haciéndolo en la clase que viene, vamos haciéndolo. Vamos a ver bueno. el último que queda, pero básicamente la idea sería eso, que vayas avanzando, como te habíamos dicho, o sea, empezaste a hacer, ahora hacete el ejercicio 2 y ves esto, como para que ya te vaya quedando en la Claro. cabeza lo de elipse y circunferencia. ¿Está bien? Bueno, Perfecto.